Sí, bueno, soy alumno de la Facultad de Psicología y usted hablaba el papel, ¿no?, del psicólogo social dentro de todo este ámbito de la violencia. Me surge una pregunta principalmente, es que ¿qué estrategias puede manejar un psicólogo social para que la sociedad participe? O qué la misma sociedad, qué estrategias puede utilizar para prevenir este tipo de cosas, estrategias que reduzcan los factores de riesgo de violencia, de narcotráfico, de secuestro, en fin. ¿Cuáles son esas estrategias que podrían ser una alternativa para que la sociedad sea más partícipe y en cierta manera tranquilizarla, ¿no? El saber que están participando en esta lucha contra la violencia y el narcotráfico? Buenas tardes. Mi pregunta es hacia una diapositiva que puso, que decía que había que modificar las restricciones. ¿Y a qué se refería con eso? Y la otra pregunta es es parecida a la que hizo mi compañero. ¿Qué es lo que puede hacer la sociedad civil, la sociedad ante esto? Porque yo personalmente, por más que le doy vueltas al asunto, creo que sigo cayendo en lo mismo de que es como todo esto es responsabilidad de la sociedad y del gobierno que tenemos, ¿no? Pero ya después no, por ejemplo, si la sociedad quiere hacer algo, es como muy reprimida, entonces no, así lo veo en mi punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer o qué es lo que pasa en la sociedad? Bueno, antes que nada agradezco mucho sus preguntas. Yo creo que todas están muy entrelazadas y por eso trataré de contestarlas como si fueran una sola y haré los pequeños incisos o las pequeñas acotaciones para dirigirme a cada uno de ustedes. Desde luego, uno de los principales problemas que enfrenta la modernidad es que justamente lo que se diluye en la modernidad es al ser humano mismo. El ser humano deja de tener valor en tanto humano para convertirse en fuerza de trabajo o para convertirse en obrero o para convertirse en productor. Es decir, después de haber considerado al ser humano como un ser casi divino en la Edad Media, la modernidad ha venido impulsando esta idea de que el ser humano se puede catalogar o se puede reducir a un solo factor, que es su capacidad para producir valor, pero no solo cualquier valor, sino principalmente para producir capital. En este sentido, creo que, y esto creo que sería la gran aportación que podría hacer un psicólogo, lo primero que hay que hacer es reivindicar al ser humano en tanto humano, volver a ser humanos, porque de repente a nosotros se nos olvida que somos humanos, de repente también nosotros caemos en el juego y empezamos a identificarnos más con las cosas que tenemos o con los objetos que poseemos que con las personas. Hoy en día, ¿no? Se puede escuchar a un joven decir: tengo 4,000 amigos en el Facebook, pero 3, ¿no?, con los que convivo cara a cara. Y a esos 3 con los que convivo cara a cara los contacto por el Face, ¿no? O sea, casi realmente no tengo interacciones cara a cara. Si seguimos esta tendencia de deshumanización, lo que vamos a seguir viendo son episodios como los que nos están pasando. Porque no nos sentimos ni siquiera con la empatía para darnos cuenta de que no es simplemente un muerto o no es una estadística, es un ser humano que le quitaron la vida, un ser humano como nosotros, un ser humano que tenía derecho a vivir. Y no solamente derecho a vivir, tenía derecho a una existencia plena. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer como psicólogos sociales, o lo que tendría que hacer como psicólogos sociales, es reivindicar que antes que nada somos humanos. Y como seres humanos, el valer que tenemos no está ni en los objetos ni en las carteras, ni siquiera en nuestras propiedades, sino que nuestro valer está en la posibilidad de desarrollarnos integralmente, de forma tal que contribuyamos al desarrollo de toda nuestra sociedad en su conjunto.
mientras no cambiemos esa inercia, no vamos a poder salir de estos problemas. Desde luego, la conquista es algo que nos ha marcado, yo creo que no solamente al virreinato del Perú, sino a todos los grandes virreinatos, ¿no? El virreinato de la Nueva España quedó fuertemente marcado, ¿no? De hecho, es algo que los psicólogos han tratado de explicar en términos de la psicología del mexicano. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos superar esta condición de la conquista? Desde luego, ahí hay mucho que hacer. Tenemos que perdonar al padre y perdonar a la madre, ¿no? Ya es tiempo de que dejemos de pensar que los conquistadores eran unos gachupines o jefes de lo peor que violaron a nuestras madres, y dejar de pensar que nuestras madres indias se dejaron violar por esos gachupines o jefes de lo peor. Entonces tenemos que empezar a repensar quién somos y cuál es nuestra identidad, porque nosotros no somos estrictamente ni españoles ni indígenas. Seguramente hay muchos indígenas todavía en nuestras tierras, pero nosotros no lo somos. Y tenemos que empezar a resolver esos conflictos con nuestros padres y con nuestras madres. Y eso también creo que es parte del trabajo de un psicólogo social. Respecto a que si es utópico o no, yo creo que uno de los grandes discursos que nos han venido metiendo desde la conquista es que nosotros no somos los actores de nuestra historia. Nosotros somos así como, nos han dicho que somos así como espectadores, y lo que pasa en el transcurso de la historia, lo que vemos, esos grandes movimientos sociales, nosotros no somos parte de eso, nosotros solo somos espectadores. Que esto que está pasando no es nuestra historia, es la historia de otros, es la historia del Estado contra los narcotraficantes. Y la sociedad, bueno, la sociedad, a eso que llaman sociedad civil, es cuando se organizan marchas o algo así. Yo creo que es justamente lo contrario. Nosotros debemos, en primera, reivindicar que como seres humanos tenemos derecho a proponer una forma de vida a la que nosotros queremos vivir, y que somos protagonistas de esta historia, y que esta historia es nuestra historia, y que tenemos no solo el derecho sino la obligación de participar de forma activa y no solo de forma pasiva. Tenemos que reivindicarnos como actores sociales, como sujetos sociales, como actores de cambio, o en categorías que ustedes a lo mejor conocen más, ¿no? Somos minorías activas y tenemos derecho a reivindicar eso, pero como minoría debemos movilizarnos, y por eso no creo que sea una utopía pensar que estas minorías se pueden movilizar y pueden ser agentes de cambio social, porque no es el Estado. El Estado fue creado por la sociedad, y no la sociedad es la respuesta al Estado. El Estado fue creado por la sociedad para proteger y salvaguardar a la sociedad. Y si el Estado se ha distanciado tanto de la sociedad al punto que parece ser que los intereses del Estado son para sí mismo, es porque nuestra sociedad es tremendamente pasiva. Y ese ser pasivo tiene mucho que ver con nuestra historia, mucho que ver con lo que le ha pasado a este pueblo, que ha sido un pueblo verdaderamente golpeado y humillado. Y no nos tenemos que ir tan lejos en la historia. Simplemente en el 68, ¿no? ¿Qué pasó con todos esos jóvenes? ¿Solo eran soñadores? ¿O qué pasó en el 85 durante el terremoto? ¿Qué pasó con esas asambleas de barrios? ¿Dónde están esos actores sociales? Entonces, yo creo que, al contrario de pensar que es utópico, más bien tenemos que reivindicar nuestra historia y reconocernos nosotros como actores de cambio y como fuerza de cambio. Porque en la medida en que nosotros no nos identifiquemos con lo que somos, no vamos a poder pensar que tenemos derecho a una historia diferente. Mientras sigamos suponiendo que va a ser el gobierno el que va a solucionar el problema y que a nosotros como sociedad no nos toca involucrarnos, esto no va a cambiar. De hecho, el gobierno es tan autónomo porque la sociedad no se involucra. Una de las cosas que venían en las filminas cuando decíamos esto de modificar restricciones es que debemos crear una democracia. Es decir, democracia no es ir a votar, democracia es ser participativo, ser propositivo, involucrarnos en los procesos, ser parte de, disminuir la brecha para poder tener una participación y una representación equitativa. Mientras nosotros no luchemos por esto, el Estado no lo va a hacer.
el Estado, y más ahora, yo diría, esta plutocracia en la que vivimos, cada vez se va a separar más de la sociedad y de los intereses sociales. Y yo creo que particularmente esta guerra es un acto montado en medios para tratar de justificar un gobierno que es incapaz de hacer cualquier cosa. Y cuando Calderón en el 2006 tomó posesión, era un presidente muy cuestionado, ilegítimo, por los propios procesos y nuestras instituciones electorales. Y se colgó de la segunda y la única institución que tenía alta permeabilidad social y reconocimiento social, que era el ejército. Por eso Calderón sacó al ejército a la calle, para decir que él está haciendo algo y para colgarse del prestigio del ejército. Sin embargo, lo que está sucediendo es que se está corrompiendo al ejército. Pero yo creo que eso pasa porque nosotros como sociedad no somos capaces de llevar nuestras propuestas ante el Congreso y hacerlas ley, porque nuestros representantes no nos representan a nosotros, representan a sus partidos políticos y a los intereses de sus partidos políticos. Pero eso tiene que ver con la forma en que nosotros entendemos y hacemos y construimos la democracia. Yo estoy cierto que el próximo proceso electoral muchos de ustedes no van a ir a votar porque van a creer que su voto no tiene valor y que es nulo. Pero eso es justamente lo que permite que este sistema prevalezca y se legitime. Porque si perdieran las elecciones, no habría forma de demostrar que este gobierno es legítimo. Muchas gracias. Ponencia Narcotráfico y Violencia, y le hacemos entrega del reconocimiento por su participación como ponente en el foro, el psicólogo como mediador del cambio, perspectivas del desarrollo de la psicología. Gracias.